¿Cómo dice que les va? Ya lo sé, extrañándome. Pues bien, se acabó el martirio, acá estoy para comenzar el segundo encuentro de estos virtuales. Eh, Ahí me enteré que anda circulando alguna imagen del Tato. Bien, espero que haya salido lindo. Si no, por favor, ustedes se comunican conmigo, yo vuelvo a hacer lo mismo o parecido, pero que se haga bonito, por favor. Nada de que se aparezca mal. Bueno, eh, si bien algunos, los menos, se han comunicado por diversos motivos, que no viene al caso comentar, lo cierto es que ninguno se ha comunicado para hacerme ninguna pregunta respecto así a la ceguera, y está muy bien. Ya, mis hijos, como es que dicen, bueno, no sé, centenio, milenio, cuatrocentenio. Bueno, lo cierto es que me dicen que no me tengo que preocupar, que yo tengo que sufrir como sufro con ellos, también tengo que sufrir con ustedes. Así que dispuesto a sufrir, eh, acá estoy. Y con espíritu de masoquista, vamos a arrancar la clase de hoy. Eh, para hoy vamos a tratar de mapear, en función que ustedes los prácticos tienen el tema del periodismo femenino, eh, una querida amiga, Andrea Bosco, cordobesa, la tipa. Eh, Nosotros vamos a tratar de ir de donde dejamos en la Revolución de Mayo, adentrarnos en el racismo y, si nos dan los tiempos, bueno, meternos en dar un pasito más y ir al afroperiodismo. Pero vamos por partes. Naturalmente, esto de cada día el racismo vamos a hacer desde el enfoque comunicacional, como nosotros nos corresponde. Eh, digamos, en el encuentro anterior dejamos, se acuerdan, en un artículo, de modo muy útil e interesante, de Manuel Belgrano, que refería a la libertad de prensa. Pero digamos que, bueno, que esta época, acá, vamos, o sea, el 7 de junio, es lo que ustedes conocen, que va a salir la Gaceta de Buenos Aires. El primer número no fue el director Mariano Bonino, lo va a hacer después del segundo número, hasta noviembre, ¿no es cierto?, cuando él renuncie a ser secretario de la Junta y de Gobierno, y va a venir precisamente aquí, a Ensenada, y aquí partirá, zarpará hacia Europa, y muere en la travesía, ¿no? Unos dicen que muere envenenado, otros, bueno, no se sabe, no tenemos mayores datos, pero lo cierto es que el Moreno va a ser, va a regentear, a encabezar un grupo, ¿no?, de miembros de la Junta, ese grupo morenista que era el que representaba a la juventud, que en aquel momento se llamaba los jacobinos, y que tenía, bueno, figuras descollantes también como Castelli, como Belgrano, el propio Vieites. Todos estos tres últimos habían estado vinculados al periodismo, habían escrito en distintos periódicos, así que lo que va a haber por parte de Moreno y de este sector que él encabezaba, de darle un portavoz
como se estilaba en aquel momento, recordarán ustedes aquello de la esfera pública, pero bueno, se trasladaría, ¿no es cierto?, que un gobierno necesitaba dar a conocer sus gestiones, ¿no?, sus acciones de gobierno, y precisamente entendían que una gaceta era lo mejor, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, para nosotros es bastante aburridón repasar la gaceta, ¿no? El tema es que el contenido tiene que ver mucho con, digamos, con cuestiones incluso de la burocracia y demás, ¿no? Pero el tema del periodismo, digamos que rápidamente, que en la década del 10 circularon una veintena de títulos. El primero fue El Censor, lo siguió Martín Olive, Grito del Sur, El Independiente, El Observador Americano, El Independiente, el primer Independiente es del 15, el segundo, dirigido por Manuel Moreno, el hermano de Mariano, el segundo Independiente en el 16, dirigido por Agrelo, El Censor nuevamente, éramos muy originales, y La Prensa Argentina, que ahora vamos a ver, tiene alguna particularidad, Crónica Argentina, que era el antiguo director del Censor, Paso Silvas, o más conocido como Paso Scanqui, ¿no?, un sacerdote del Alto Peruano. Bueno, el abogado americano, y algunos, los amigos de la patria y la juventud, se me están olvidando algunos otros. Pero bueno, lo cierto es que en la Gaceta del Gobierno empieza a haber algún tipo o sea, en el gobierno en sí empieza a haber, me recordarán ustedes que no nos vamos a meter mucho en la historia política, pero que el Moreno es, por así decirlo, derrotado, ¿no? Y el morenismo, porque la Junta de Gobierno, lo que le sucede a la Junta Grande, que consistaba, digamos, era esta puja que había, que tenían que venir los diputados del interior del virreinato, y bueno, y ahí estaba. Si se incorporaban a la Junta de Gobierno o no. Moreno decía que no, que ya dos era un montonazo, porque había que tomar determinaciones rápidas, y cuando más somos, más tardamos en tomarlo, ¿no? Y es así que las formas de gobierno van variando, de la Junta de Gobierno, Junta Grande, después viene, ¿no es cierto?, el triunvirato, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la Asamblea del año 13, y ahí están los dos periódicos que me olvidé, uno el redactor de la Asamblea y el otro es el redactor del Congreso, del 16. Entonces, después de la asamblea viene, ya era un lío tremendo, entonces viene el directorio, y el directorio va a ser la forma de gobierno que más o menos va a ir hasta los años 20, conocida como la anarquía, ¿no? Pero lo cierto es que también todos estos títulos de periódicos estuvieron, por así decir, teñidos por estas disputas, las formas de gobierno que estaban en puja, era el republicanismo por un lado y una monarquía parlamentaria por el otro, ¿no? Y incluso sabemos nosotros, nos ha quedado que Manuel Belgrano defendió la monarquía del Inca, ¿no? Pero bueno, era, digamos, la puja, que naturalmente en esa puja del gobierno también está, y ya hay un reglamento que se encarga en abril del 11, el de Anfunes, que es el gran triunfador, ¿viste? Que viene en cordobés, un cura cordobés que viene y que se va a encargar de hacer un reglamento, una copiatina de lo que estaba ocurriendo en España, ¿no es cierto?, respecto a la libertad
de prensa, ¿no? Que se procuraba que no hubiera desmadre, o sea, siempre respetando, se podía hablar mal del gobierno, se podía hablar mal, en este caso, de Dios, y bueno, y siempre tratando de formar juris, tribunales, de imprenta, ¿no? Y precisamente con el primero que va a sufrir los embates del tribunal de imprenta va a ser Paso Silva, que a Paso Silva, la Gaceta era un la Gaceta de Buenos Aires estamos hablando, ¿no? Pero ya por el 12 era un bisemanario que los martes lo dirigía Paso Silva y los viernes Monteagudo. Como no podía ser de otro modo, había tensión entre ambos que se plasmaban en el semanario. Entonces los martes tenía un sesgo, los viernes tenía otro. Y así venían los tipos hasta que un chico, un muchacho, que decían el mulato, que era nada más ni nada menos que Bernardino Rivadavia, no muy afecto a la libertad de prensa, dice, esto hay que cortarlo de cuajo, así que los echó a los dos, los puso a patita en la calle. Y intentó ahí cerrar ahí la Gaceta, pero no tuvo mayor suerte porque continuó la Gaceta de Buenos Aires. De hecho, continuó hasta septiembre del 21, ¿no? Que se convierte en registro oficial. ¿Y quién cierra la Gaceta? Acertar, Bernardino González Rivadavia. Insisto, este es un raro avis porque se sacó un apellido, el loco, ¿sí? Era González Rivadavia, pero se sacó el González. Y resulta que chapó la guía, vio cuántos González, dijo, me voy a diferenciar de esto y dejó Rivadavia. Bueno, la guía telefónica. Entonces, lo cierto es que, ¿qué hace Paso Silva? Se queda sin su posibilidad de expresión y funda un periódico llamado El Censor. ¿Qué hace Monteagudo? Se queda sin su órgano de expresión y funda otro periódico. El primero funda El Censor, el segundo Martiro Libre. Salen 12 números de El Censor y 9 de Martiro Libre. El tema era que ustedes imaginarán cómo era en aquella época, era una pequeña aldea, ya se los había referido, donde en las tertulias era un buen lugar de la política y también los cafés. Había algunos cafés como el de Malcos, que estaba ahí enfrente al colegio de San Carlos, ¿no? Vendría a ser esto, Perú y China, ¿sí? Ahí estaba. Y esto siempre fue un lugar de reuniones, de lectura en voz alta de periódicos, de discusiones políticas, y incluso estuvo cerrado por las invasiones inglesas en algunas oportunidades, porque siempre era un lugar como todo estaba el café de los españoles, de los catalanes, digo. Bueno, había distintos cafés que eran lugares, depende de quién, qué partido era, qué estaban haciendo, era donde te juntabas, ¿no? Entonces, lo cierto es que Paso Silva, de la tirantez esta que ve, ¿no es cierto?, era un ala un poco más conservadora que la de Monteagudo, por cierto, y ve cómo prende en fuego una edición del martes que él dirigía de la Gaceta de Buenos Aires, un grupo de jóvenes ahí en este café que tenía patio, tenía mesa de billar, ¿no? Bueno, ve ahí, estaba tomando un refresco y ve esta cuestión, entonces ya se estaba poniendo medio denso la cuestión. Lo cierto es que va a ser sometido, porque van subiendo de tono, pero estas cuestiones políticas y para nosotros bastante aburridas, ¿no? Pero lo cierto es que el hombre se tiene que marchar al exilio. Estamos en 1812
y se va como cura, que era, ¿no? Alto peruano, ¿no? Se va para Inglaterra, como iban tantos, incluso, ¿no? Bueno, todos iban para allá. Europa, era Francia, pero más Inglaterra, ¿no? Entonces, Monteagudo, en cambio, estaba aquí, bueno, Mártires Libres sale 9 ejemplares y 9 números, mejor dicho, y no deja de salir, porque dejó de salir, ¿no? Pero prontamente este grupo morenista va a sacar el Grito del Sur. Y el Grito del Sur es un periódico, sí, representativo de lo que sería la esfera pública de ese momento en Buenos Aires, o Río Platense, si ustedes quieren, donde un grupo de jóvenes, en el alto sentido de la palabra, porque las mujeres también lo integraban, a un total que se quejaban, que tenían voz, pero no voto, y querían participar del periódico, del Grito del Sur. Y bueno, también salieron, de todos salen 15, 20 números, o sea, todos son relativamente de una vida efímera, ¿no? El Grito del Sur, después les voy a comentar cuando hablemos de periodismo afro, pero bueno, hay algunas discusiones que son interesantes, ¿no? Pero están discutiendo qué tipo de gobierno adoptar y esto como ven, integrando a la mujer. eh, y bueno, que eso es un dato interesante, que después vamos a retomar. Después, entonces, bueno, viene la asamblea del año 13, y ustedes saben, la asamblea del año 13 hace un par de cosas interesantes desde el punto de vista del periódico, porque, bueno, más allá de la abolición, de los implementos de tortura, por ejemplo, quieren ir con buen criterio, con buen tino, por ejemplo, contra algunas costumbres que tenían que ver, por ejemplo, con el bautismo. 3 veces dije, por ejemplo. Ay, estoy con el por ejemplo. Eh, Decía que tenía que ver con el bautismo. ¿Cuál era? Dice, cuando un tipo nacía, como en mi caso, el 28 de mayo, ahí ya tirando unos fresquitos bastante interesantes, el cura chapaba al bebé del taloncito y lo metía en una tinaja de agua, y que por cierto no estaba ni tibiecita ni nada, ¿no? Estaba fríita. Entonces, ahí se hablaba de la enfermedad de los 7 días, y claro, de los 7 días, en 7 días no pichaba el bebé, era fortachón, iba a tirar un tiempazo, ¿no? Entonces, el redactor de la asamblea dice que ahí que hay con un aceite, una suerte de ungüento, ¿no? Para el bautismo, que se puede hacer de otro modo, la liturgia, ¿no? No someter a semejante baño a un bebé recién nacido. Pero bueno, son periódicos muy de gobierno, donde está toda la acción de gobierno, algunas discusiones, pero bueno, son aburridos, insisto, desde el punto de vista de la comunicación. Sube un poquito la temperatura del Independiente, por ejemplo, tiene el primer Independiente, el de Manuel eh, Moreno, tiene algunas cosas por allí interesantes, hay que comerse todo el periódico para encontrar, por ejemplo, ustedes saben, nosotros, nuestro equipo de investigación, con Mario, con Marta Pasaro, hace muchos años de esto, estábamos investigando la ciudad de La Plata, ¿no? Y veíamos que una ciudad que estaban haciendo necesitaba y necesitó de periódicos, ¿no? ¿Para qué? Para la sociabilidad, ¿no? Para que sea ese portavoz de las autoridades y decir, bueno, hay que hacer tal y cual cosa. Por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, después lo vamos a ver, pero bueno, vamos acá en la década del 10. En 1815, el Independiente decía de Manuel Moreno, lo que va a hacer es, por ejemplo, cómo hay que comportarse en el teatro. Porque claro, llevan los tipos al teatro, y esto continúa, ¿no es cierto? Pero sí, usaban sombrero y quedaban con el sombrero, ¿no? Entonces, claro, de atrás no había un pomo.
Por otro lado, fumaban. Entonces estaba en penumbra la sala y estos tipos fumando, qué sé yo, ¿no? Sí que decían, no, muchachos, fumen afuera, vayan al patio, sáquense el sombrero. Pero hay una cosa aún más interesante que Manuel Moreno establece y sugiere a los autores de las obras teatrales que no representaran temas vinculados, porque estaba un proceso revolucionario. De paso le digo que en este momento en el 15 está el hermanastro, por así decirlo, el hermano de José de San Martín, Carlos María de Alvear, que era un jodido, quiso hacer un protectorado con Inglaterra, ¿no? Bueno, pero no obstante ello, o sea, estamos en un proceso, camino a la independencia, venimos de una revolución, que no nos vamos a poner a discutir si fue revolución, que pin, que pan, pero bueno, lo cierto es que estábamos en un proceso revolucionario, por decirlo de algún modo, y las representaciones teatrales gritaban, viva el rey, viva Carlos IV, ¿no? Y esto y lo otro, ¿no? Cosa que Moreno reparaba y decía, y le pedía a los escritores de obras teatrales que buscaran temas que tuvieran más que ver con la realidad política que estaba atravesando el proceso revolucionario, ¿no? Que la verdad que no tengo muy estudiado el asunto, pero me parece que mucha suerte no tuvo la petición. Pero bueno, lo cierto es que existía para eso, ¿no? El periódico iba articulando la sociabilidad, ¿no? Y esas cosas se iba tirando líneas, ¿no? Cómo debía comportarse la sociedad y los políticos y demás. Eh, Mientras tanto, siempre la Gaceta de Gobierno estaba saliendo. Lo que viene después el Observador Americano, es un periódico que, por ejemplo, presenta en el 16, tiene una cosa interesante que estoy pensando si empiezo a hablar de la cuestión femenina, y sí, voy a empezar a hablar así, después refiero dos o tres cositas a un periódico femenino. Vamos, el Observador Americano, como les decía, trae una innovación, que es el diario dividido en departamentos, departamento político, departamento social, departamento económico, ¿no? Que eran una suerte de secciones. Y en la sección, o mejor dicho, en el departamento referido a la educación, había mucha temática femenina. ¿Sí? Esta temática femenina es bien interesante porque empezaban eh, a preocuparse, pero no, lo tengo que tratar después si se lo hago bien en un desarrollo más continuo, ¿no? Pero bueno, digamos que había un departamento femenino que ahora después lo tomo, porque tengo que remontarme al virreinato, así se entiende mejor el desarrollo. Eh, entonces, bueno, esto es lo que viene a proponer el observador científico americano. El otro es en el año 16 también va a salir, como les decía, el censor. El censor y la prensa argentina. ¿Cuál es la particularidad que tiene esto? Que sale el censor, o dirigido por un cubano, un intelectual cubano, Castro, y ¿qué ocurre? Que depende del gobierno del directorio, pero a su vez el Cabildo también entiende que tiene que tener un periódico y crea la prensa argentina, con el detalle de que es el mismo director, este Castro, este cubano, ¿no es cierto?, que va a ser el director de ambos semanarios, y bueno, en uno dice que Salame es director de la prensa argentina, y en el otro, y en el censor, eso lo dice desde el censor, y en la prensa argentina le contesta al censor que pero tenga mano tallador, y bueno. ¿No? Pero lo cierto es que somos poco originales en este sentido. También en ese momento, en el 16, viene al territorio nuevamente Paso Silva,
cierto que ya más canchero el tipo, porque viene ya no como cura católico, sino protestante y con mujer. Pero bueno, esos son detalles. Lo cierto es que quiere poner a su nombre, a su periódico, El Censor, como él había sido el primero que había tenido. Bueno, hay un lío por el tema de la licencia, ¿no? Del nombre y demás, pero la pierde, entonces saca Crónica Argentina. Este periódico va a nuclear un grupete de políticos como Dorrego, Manuel Moreno, Agrelo, Pagola, que van a van a estar en oposición, son republicanos, ¿sí? Para llamarlo de un modo. Están en oposición a Pueyrredón. Entonces, en el 16, sabido que se va a declarar la independencia, y el redactor del Congreso, el 16, va a ser el periódico, el portavoz de ese Congreso, que tiene una gran importancia, que seguramente lo conocen, pero yo se los voy a recordar ahora, que ustedes, si yo les pregunto, ¿dónde está? ¿Qué se necesita para ser un país independiente? Y ustedes están mirando ya algunos de reojo y otros ya a las vistas fijamente. ¿Qué se necesitará? Y tener ganas, y bueno, sí, también. Todas esas cosas es cierto. Pero se necesita un acta donde dice, nosotros los aquí reunidos nos declaramos independientes de España, ¿sí? En eso llega Medrano, un cura, agarrándose el faldón, ¿no es cierto? Y diciendo, y vamos a agregarle, dice, de cualquier otra potencia extranjera, porque ya los portugueses están en Montevideo. Así que estaban por demás de cerquita, ¿no? Y entonces, bueno, agregan eso y la firma, la rúbrica, ¿no? Todos los congresales firman, entonces queda declarada legalmente la independencia argentina. 9 de julio de 1816. La otra pregunta que les hago en este instante, mirándolo a las vistas, a cada uno de ustedes. ¿Dónde está el acta de la independencia? Acertar. No está en ningún lado, o al menos que nosotros sepamos. Se la afanaron, se la comieron, la quemaron, la vendieron, no sabemos. Pero lo cierto es que no está. Ahora, gracias al redactor del Congreso, que lo producía, ¿no? Iba a tener taquígrafo, iba con todas esas cosas que conservar, de ahí sabemos que somos independientes. Si no, vaya a saber cuál hubiese sido nuestro destino, ¿no? Más allá de la ironía de la cuestión, es terrible, pero no tenemos el acto original de la firma de nuestra independencia. Bueno, así que el periodismo digamos, del Río de la Plata en esta década fue un periodismo, digamos, que de vida corta, de periódico digamos, por ejemplo, algunos tuvieron problemas, como también de hecho va a tener la Crónica Argentina, porque son deportados. Esto en otros tiempos le hubiese gustado mucho a algunos argentinitos que les gusta tanto viajar para el país del norte, porque antes, vieron, por ejemplo, en el virreinato deportaban hacia las Malvinas, ¿sí? Te portabas mal, a las Malvinas te mandaban, o al sur de, de, de la nación, del virreinato. Acá en el 16 no, a Baltimore, a Estados Unidos. Y allá aparecieron Dorrego, que fue el primero, y después aparecieron estos que hoy les nombraba, ¿no? De los integrantes de la Crónica Argentina. Y lo cierto entonces es que también me va a aparecer algunos panfletos que circulaban y que venían, que eran panfletos escritos por Agrelo, por Paso Silva, por el propio Manuel Moreno, por Dorrego, que eran tomados como, se sacan desde la clandestinidad, traen los exiliados de Baltimore, el periódico, tiene un nombre más que largo, ¿no? Se ven unos dos números, en el año 17, pues ya febrero, marzo del 17. Entonces, el redactor, del Congreso va a ir hasta el 20, y en el 20
que ahora lo vamos a retomar, va a salir, va a aparecer Fray Francisco de Paula Castañeda, que fue un periodista que tuvo sus bemoles, sus particularidades. Va en el otro video, eso me salió.